Todos nosotros hemos pasado por la época de nuestra vida en la que lo único que podemos hacer es ser imbéciles y cagarnos encima. La niñez, una etapa donde lo que más importa para tu desarrollo futuro es la forma de tratarte de las personas a tu alrededor, siendo lo principal tu padre y madre. Por eso mismo hoy vamos a hablar de los que considero los peores padres en el mundo del anime. Personajes muy asquerosos que jamás deberíamos querer cerca, ya que realmente podrían hacer mucho daño en caso de ser reales y tenernos cerca. Antes de ello, soy Rayak, un gran fan de los hombres mamadísimos pegándose de piñas sin camiseta u homosexual, en un canal al que te debes suscribir. Ahora sí, ¡comencemos! Los puestos realmente no importan, ya que todos me parecen unos padres nefastos y no sabía muy bien cómo separarlos. Darío Brando. En el 10º puesto encontramos a un padre realmente terrible, padre de Dio Brando, el mayor villano de JoJo's, que básicamente es el que genera toda la trama, ya que casi todas las temporadas giran en torno a él o a familiares del mismo. Por esto mismo es importante saber cuál es la infancia y crianza que ha sufrido el gran personaje para poder hablar correctamente del mismo. Por esto hablemos de Darío Brando, su nefasto padre. Cronológicamente todo comienza con que Darío fue testigo del accidente que George Joestar sufrió, yendo al lugar donde se encontraba para intentar robar sus cosas, pensando él mismo que él les había salvado la vida y dándole las gracias por hacer que siguiese vivo, por lo que Darío intenta obtener dinero a través de la venta del anillo de bodas de Mary Joestar. Sin embargo, cuando iba a ser encarcelado, George declaró a su favor diciendo que él le había dado el anillo, diciéndole justo después que mejorase su vida y dándole una gran cantidad de dinero para que pudiese reparar su vida abriendo un hotel, negocio que sale mal. Darío, como buen padre latino, obliga a su mujer a ir a trabajar hasta que esta misma termina muriendo por tanto trabajo, y durante los próximos 12 años pagó todos sus enfados y problemas con su hijo. Es un padre latino promedio. Como es obvio, provocó un gran odio en su hijo, Dio, un odio suficiente para que éste comenzase a matarlo lentamente con un veneno exótico. En su lecho de muerte, él mismo le dijo a su hijo sobre todo el tema de la deuda con George, diciéndole que se aprovechase de él. Luego de que finalmente este muriese, Dio termina escupiendo en su tumba, yéndose justo después, sabiendo perfectamente que jamás iría a verle. Además, esto es similar en el juego de PS2, donde luego de la tercera pelea contra Dio, este mismo menciona a su padre mientras bebe. De nuevo Dio recordando que su padre era tan latino que necesita beber para poder hablarte de él. Por tanto, es un padre ladrón y delincuente, que usa su posición de ello para intentar aprovecharse de los demás, que cría a su hijo bajo esos valores y que además paga todos sus traumas y enfados con su hijo, el cual termina matándolo. En fin, peor padre sinceramente no podría ser. Puesto 9, Eiji Todoroki o Endeavor. En el 9º lugar encontramos a un gran personaje del manga o anime Boku no Hero, siendo el mismo Endeavor, un gran personaje que realmente evoluciona de una manera muy humana e increíble, y que es realmente un gran personaje. Sin embargo, esto no tiene que ver con su calidad como progenitor, que debo decir que es simplemente penosa y nefasta, puesto que, bueno, todos sabemos lo que hizo con su familia. Trataba de manera tan genial a sus hijos que a todos ellos les provocó traumas y es postraumático, más allá de por sus golpes de padre latino, también por sus formas de tratarlos, pues estos venían mientras les decía que si no eran capaces de soportar estos, no iban a ser capaces de superar a All Might, por lo cual no le servían de nada, puesto que Endeavor solo tenía un objetivo en la vida, superar al héroe número 1 que siempre se veía como insuperable, razón por la cual tuvo sus hijos, y razón, además, por la que no se daba cuenta del problema que les estaba provocando. Sin embargo, él a día de hoy es un gran personaje, que hace cosas de héroe y realmente genial. Es una persona cuyo camino está perdido y logra encontrarlo a través de conversaciones con sus amigos y con aquella persona a la que consideraba insuperable hasta hacía muy poco, puesto que realmente se dio cuenta de que nadie le quería. Todos le tenían un simple miedo, lo cual no tiene sentido para alguien que se supone que tiene que representar la paz. En el momento en que encuentra su propio significado de que es ser el héroe número 1, él mismo hace un acto realmente humano que muchos pasan por alto: enviarle flores a su mujer hospitalizada, unas flores que solo le había dicho que le gustaban una vez en la vida, y que él realmente se acordó de este hecho en un momento tan importante como este. Esto realmente muestra que intenta romper con las cadenas que le hicieron estar como estaba, su personalidad de mierda. Maldito canario, en serio, déjame grabar, por favor. Había llegado a ser el héroe número 1, pero ¿a qué precio? Sinceramente no creo que Shoto y los demás entiendan de manera real por qué lo hizo ni nada, y por los hechos que cometió antes de llegar a la eliminación y por su gran Shoto, lo dejamos como el peor padre de Boku no Hero Academia con mucha diferencia. En el 8º puesto encontramos al padre de nuestro protagonista mamadísimo con transformación en hombre mamadísimo favorito, King Fritz. Es un padre realmente nefasto por diversas razones, pero todas ellas parten de una base:
quería deshacerse de su hijo, dejándolo con un familiar, y que este no pudiese salir de la zona donde lo dejó. Todo comienza cuando Gin decide tener un hijo al cual abandonar. Se supone que siempre supo que no querría tener esa responsabilidad que suponía tener un hijo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que en primer lugar dijese esto? Si siempre supo que no iba a cuidar de él y que realmente quería seguir su sueño, ¿qué sentido tiene traer al mundo una vida de la cual ninguno de sus padres se va a hacer cargo? Debemos destacar además que él mismo impuso una serie de pruebas casi imposibles de superar, incluso para talentosos artistas nen, solo con el objetivo de que su hijo nunca llegase a encontrarlo, lo cual básicamente ataba a Gon, quisiese o no, a un lugar, ya que puso como prueba de combate antes de poder salir del lugar a una persona con un nen monstruoso, el cual no tendría contemplaciones en matarlo, de no ser por los amigos que éste había hecho en el camino. Además, debemos tener en cuenta que Gin le dio permiso de que asesinase a Gon en caso de desearlo. Gin argentino, hablando con delincuentes para que maten a su hijo si quieren. Sin embargo, considero que este sentimiento de me das igual de Gin se ve todavía más claro cuando matan a su alumno y casi lo hacen con su hijo delante en el arco de las hormigas quimera, donde el único que no sabía nada era el gran hombre amante de las cartas, Hisoka, de manera que le dio igual dejar morir a su aprendiz y saber que su hijo estaba al borde de la muerte. Pero lo que es peor, manda a alguien a rematar a Gon, cuando éste se encuentra en el hospital si quería, lo cual, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, parece ser un mensaje de me chupa 3 pingos, más que uno irónico. Gambino, de Berserk. En el séptimo puesto encontramos a Gambino, el padre adoptivo de Guts. Aquí ya podemos empezar a ver personajes muy asquerosos. Es un personaje del cual tampoco se ve una gran cantidad de cosas, pero las que sabemos de él le dan un merecido puesto en este top, en el que vemos los peores padres del anime. Probablemente penséis, ¿por qué? Pues bien, es un padre de mierda. Comencemos con que su forma de conocer a su futuro hijo fue viendo a una mujer muerta que había abortado, por lo que Shishu, una chica de su banda, lo recogió y lo llevó con ellos pese a la advertencia de que era un mal presagio adoptar un niño así. 6 años después empezó a entrenar al protagonista con una espada de adulto, con la intención de enseñarle desde pequeño a vivir como un mercenario. Cuando tenía 9 años, le vendió por una noche a Donovan, a cambio de 3 monedas de plata, y al día siguiente el niño se vengó de Donovan, lo que terminó significando que la persona a la que consideraba su padre perdiese su pierna derecha y así terminase su carrera como mercenario. 2 años después, intentó asesinar a su propio hijo, de 11 años en aquel momento, bajo la excusa de que la muerte de Shishu y su pérdida de la pierna vinieron provocadas por Guts y el hecho de haberlo recogido en un lugar como en el que lo habían recogido, diciéndole además que él le había vendido a Donovan, por lo que el niño le cortó el cuello. Cabe destacar que Gambino fue quien le provocó a Guts la cicatriz que se le puede ver de manera bastante sencilla en la cara, por lo que ha sido un padre que ha abuchado de Guts de todas las maneras posibles durante su infancia, vendiéndolo como simple esclavo y tratándolo como basura humana, culpándolo además de la muerte de su madre adoptiva y de haberle provocado a él la pérdida de una extremidad. En el sexto puesto encontramos a Charles, emperador de Britania durante el anime y manga de Code Geass, o al menos la mayor parte del mismo. Este es el padre del protagonista, Lelouch Britannia, quien había sido mandado a Japón unos meses antes de que esta región fuese conquistada por los británicos, de manera que toda su familia pensó que en el momento en el que destruyó la guerra se encontraba muerto junto a su hermana, Nunali, quien tuvo una infancia y adolescencia feliz junto a su hermano. Por tanto, comenzamos a hablar de Charles como un padre que lo primero que hace cuando sus hijos han sido tiroteados junto a su madre es echarlos fuera del país bajo el lema que nadie que no sea fuerte es útil para él, razón por la cual sus 2 hijos y su expareja no le eran útiles. Al menos eso decía siempre. Durante el anime vemos la ofensiva del protagonista contra el ejército liderado por su familia, principalmente comandados por su padre, por lo que realmente vemos la lucha entre británicos y gente que quiere ser libre, principalmente japoneses. Lo que el padre hace es tener un code, por lo que el poder de su hijo le es totalmente inútil al pelear contra él, además de quitarle la memoria e insertarle nuevos recuerdos en los cuales se introduce un nuevo hermano que sustituye a Nunali y en los cuales todo el tema de los caballeros negros y los hechos de la primera temporada nunca sucedieron. Fue capaz de llevar a cabo su plan, obteniendo el code de CC también, de manera que él mismo quedó totalmente inmortal e invulnerable por cualquier guías, al mismo tiempo que se encontraba en un templo hecho específicamente para terminar con los dioses. Por tanto, es un padre que vende a sus hijos a un país, el cual posteriormente anexiona su territorio, al mismo tiempo que intenta matarlos y eliminar a todos los dioses que tienen que ver con los codes y los guías, de manera que le intenta quitar lo único que hace a su hijo especial. En fin, el resumen es que es un padre tremendamente latino. Si queréis ver
el resumen de la segunda temporada de Code Geass, os aparecerá el vídeo por arriba a la derecha. En el quinto lugar encontramos un personaje de Fullmetal Alchemist que probablemente todos esperabais aquí, siendo el mismo Shou Tucker, el padre de Nina y dueño de Alexander. El mismo era conocido como el alquimista de las quimeras, ya que su prueba para ser alquimista nacional consistió en entregar una quimera que entendía y hablaba el lenguaje humano, cuyas únicas palabras fueron: me quiero morir, mátenme. Por tanto, despertó pequeñas sospechas al ver que su mujer había desaparecido, pero no importa. Por ello, cuando lo vemos en el anime, va a tener que entregar dentro de nada el nuevo examen para mantenerse como alquimista estatal, por lo cual aprovecha que su hija es muy pequeña y tiene solo 5 años, junto al hecho de que su perro es obviamente fiel, para crear una quimera que junte a ambos, lo cual fue una manera genial para hacer que nuestros protagonistas tengan una gran evolución, ya que por esto mismo, al final Edward puede decir que no son héroes, puesto que no fueron capaces ni siquiera de salvar a una pobre niña de su malvado padre. Joder, cómo se nota que en LATAM tienen muchos hijos para que haya tantos padres latinos en el mundo. Simplemente hay seres humanos que no merecen ser llamados como tal, y Shou Tucker, de Fullmetal Alchemist, es realmente uno de ellos. Sacrificó a su propia hija con el mero objetivo de mantener un simple trabajo, que, para obtener, debió sacrificar a la mujer con la que tuvo esa hija. Gendo Ikari, de Evangelion. En el cuarto puesto encontramos a un padre que la mayor parte de la gente consideraba que iba a quedar en el primero o segundo puesto, pero imaginaos el nivel de padres que tienen los que vamos a ver, que me veo obligado a dejar a Gendo Ikari en el cuarto lugar, a pesar de que su hijo se hace una paja con una chica en coma sin que a él le importe. Abandonó, como supongo que todos sabemos, a su hijo con una edad muy pequeña, como mi padre que se fue por tabaco, con la diferencia de que sí volvió a aparecer en la vida de su hijo, con el objetivo de usarlo como sacrificio humano, junto a casi toda la demás humanidad, para poder revivir a su mujer muerta. Es decir, usa a un grupo de adolescentes y a varias personas que realmente son muy inteligentes y tienen muchos conocimientos en ciencia para poder revivir a su mujer por un objetivo puramente egoísta, siendo además que su hijo forma parte de estos adolescentes que arriesga, siendo un padre que ha desaparecido la mayor parte del tiempo para su hijo, para posteriormente reaparecer, abusar de él de manera mental y física, haciendo que él mismo aumente su complejo de inferioridad bastante obvio durante el anime, y provocar con esto todo lo que Shinji hace, como poder hacerse una buena paja en la cama del hospital junto a una chica en coma, la mejor escena del anime. Tenma, de Astro Boy, y Lorgenom, de Tengen Toppa a Gurren Lagann. En el podio, en los dos primeros puestos, encontramos un empate entre los personajes que han hecho algo muy parecido durante sus obras: Tenma, de Astro Boy, y Lorgenom, de Tengen Toppa. Personajes que crean hijos artificiales a los cuales maltratan hasta un punto en que casi terminan en un punto de no retorno. En el caso de Lorgenom, creó a su hija luego de convertirse en el Rey Espiral, tras haber traicionado a la humanidad, lo cual termina significando que permite y hace perdurar la inmensa opresión que los humanos sufrieron durante tanto tiempo, ya que los mismos ni siquiera podían salir a la superficie por el miedo a que alguien los eliminase. A su vez, creó a Nia, el principal objetivo amoroso de Simon, por lo cual ha creado la mayor ayuda para su enemigo. Nunca la trató de la mejor manera, solo tenía contacto con él y con hombres bestia. Además de que cuando supo que se había ido con Simon y la volvió a ver tras ello, lo único que intentó hacer fue eliminarla junto a la primera persona que realmente le demostraba un verdadero afecto a su hija. Es decir, creó una vida artificial de manera extremadamente fría, para posteriormente intentar eliminarla de manera más sencilla posible, eliminando junto a ella al que iba a ser su yerno. Junto a él encontramos a Tenma, de Astro Boy. Al comienzo, él y el protagonista tenían una buena relación. Sin embargo, a medida que el científico creador de Astro Boy se da cuenta de que este no va a poder crecer, comienza a tratarlo de una manera simplemente asquerosa. Él no es más que un ser que creó para poder parecerse lo máximo posible a su hijo fallecido. Sin embargo, si no podía verlo crecer como lo haría con el hijo real, realmente no le era útil para nada. A pesar de todo lo que Astro Boy ha hecho para proteger a la gente, su padre le sigue considerando una simple carga que no le ha ayudado en nada en el hecho de intentar hacer un personaje fuerte que sea idéntico a su hijo, al cual poder ver crecer como no lo pudo hacer con él mismo. A pesar del trato que siempre ha recibido de su creador, en el final del anime se ve que Astro y Tenma se llevan bien, porque el niño ha perdonado a su padre. Por tanto, aquí encontramos a dos padres que han creado de manera artificial a sus hijos, a los cuales usan para su propio beneficio, y que no durarían en sacrificarlos en caso de que esto les pudiese ayudar de alguna manera personalmente. Rasa, de Naruto. Como personaje al que considero el peor padre que he visto en el mundo del anime, encontramos un personaje de Naruto, siendo el mismísimo Rasa, el padre de Gaara, o lo que es lo mismo el cuarto Kazekage. Le dio a su hijo de manera tranquila una vida que realmente le hundió en una locura tal que solo deseaba matar a los rivales que se le pusiesen por delante durante la saga de los exámenes Chunin. Estaba totalmente obsesionado con la guerra y las armas, siendo que selló a la bestia que amenazaba Tsunagakure en su propio hijo, que en aquel momento se encontraba aún en el vientre de su madre, la cual, al dar a luz, falleció. Algunos años después pensó que su hijo había fallado como
Jinchuriki, por lo que su arma definitiva ya no iba a surtir efecto. A medida que su hijo obtenía mayor habilidad, dijo que elegirlo a él fue una mala decisión, puesto que su propio hijo solo amenazaba a la gente de Suna, por lo que declara a Gaara totalmente inútil para su pueblo, razón por la que ideó un plan para ver el nivel de control que tenía un niño como él sobre una bestia gigante con una gran cantidad de chakra, quedando obviamente superado por Shukaku. Luego de detener a Shukaku con su propio polvo, Rasa empezó a emitir órdenes con el objetivo de matar a Gaara, pero todas ellas salían inútiles al final. Sin embargo, cuando finalmente comenzó a tener un mayor control sobre sus poderes, su padre comenzó a verlo como un ninja útil, por lo que no volvió a emitir otra orden de asesinato. Sin embargo, hablamos de un padre que da mucho asco, ya que introdujo un ser milenario con una cantidad desorbitada de chakra en el interior del cuerpo de un niño que todavía no había nacido, para cuando lo hace, y este es un niño que obviamente no puede controlar al monstruo, dejarlo de lado y mandar órdenes para matarlo. Solo puedo decir a esto que el nivel de padre latino se le queda demasiado corto. Y así terminamos los personajes que considero los peores padres del mundo del anime, siendo esta lista dominada por padres realmente nefastos, a los que en la vida real si existiesen no te deberías acercar bajo ninguna condición. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo.